Saludos, exploradores. Nuestra primera temporada casi ha llegado a su fin. Y eso, a pesar de que cuando comenzamos, algún compañero de afición me insinuó que no lo conseguiríamos, ya que le veía un recorrido muy corto al programa. Pero bueno, aquí continuamos. Y también debo de decir que esa única persona fue la que me pronosticó un raquítico viaje. El resto, que sois todos, los que tenéis alma de niño, los que sentís el Urbes como una comunidad de aficionados, o los que la exploración es una forma de vida, solo habéis tenido buenas palabras y apoyo hacia el proyecto. Hace unas semanas, viendo un formato televisivo muy de moda, el True Crime, un policía nacional que investigaba el caso comentaba a cámara: entramos a explorar la casa abandonada en busca de pruebas. En aquel momento esbocé media sonrisa y pensé, poco a poco le va llegando por parte de la sociedad el respeto al Urbex como afición y a sus exploradores. Solo el tiempo lo dirá. Y tiempo precisamente lleva explorando el entrevistado de hoy, alguien bien conocido por la primera generación de expedicionarios del olvido. Desde luego, tiene mucho interesante que contarnos. Y eso, a pesar de haber una final del Mundial de Fútbol de por medio. Tras un largo parón, vuelve Medusa con fuerza, dedicando un dossier a los parques de atracciones, y en especial a uno mítico para los aficionados al Urbex en España. Todo ello aderezado con la magnífica música de Neolithic Tools Today, que ya le tenemos el disco rayado de tanto ponerlo. Muchas gracias, Iván. Mi nombre es Urbes Leone y sed bienvenidos a La Hora del Explorador Urbano, un podcast creado por aficionados de la exploración de lugares abandonados para aficionados y curiosos de los lugares olvidados. Hoy entrevisto a uno de esos exploradores que no se mete en follones, no pertenece a un grupúsculo o facción que está enfrentada a otra, y no tiene por pasión aparecer en los medios. Su objetivo es explorar y perfeccionar su estilo fotográfico. Tal vez ese es el secreto para que lleve tantos años en la afición. Bienvenido al programa, Xavi Aragonés. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Leone. Encantadísimo de estar aquí. Pues te quería preguntar, ¿tú con tus conocimientos como explorador urbano ya te sientes preparado para sobrevivir a una hecatombe nuclear? Yo creo que para eso no estamos preparados ninguno. Mira, de hecho ya no estaba preparado para tener hijos y ya tengo dos. Imagínate para un apocalipsis nuclear. Bueno, tú eres uno de los veteranos del CELA, de aquellos inicios de la afición en España. Y también realizas exposiciones fotográficas de lugares abandonados y olvidados, especialmente de las carreteras catalanas. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo empezaste a explorar lugares abandonados? ¿Qué te incitó a ello? Bueno, yo empecé a explorar lugares abandonados prácticamente al mismo tiempo que empecé a hacer fotos con un poco de intención, ¿no? Así en serio. Entonces siempre me había atraído pues el paisaje construido o transformado por el hombre, por decirlo de algún modo, y especialmente aquellos lugares donde se veía así una pátina de polvo, de olvido, de esos lugares que notas que han quedado ya obsoletos, que son anacrónicos, ¿no? Que pertenecen a otro tiempo. Entonces yo creo que una cosa llevó a otra, ¿no? Al principio pues me limitaba pues a observar estos lugares desde la barrera, hablando en términos taurinos, y poco a poco pues fui perdiendo el miedo y empecé ya, pues mira, ves un agujero, una valla, pues pasas por debajo y una cosa lleva a la otra y sin darte cuenta estás haciendo lo que luego me enteré que se llamaba exploración urbana. Sí, eso nos pasó a todos. Llevabas años haciéndolo, pero no tenías esa conciencia, ese conocimiento. Exacto, fue eso mismo, sí. ¿Cómo descubriste el CELA y cómo fueron tus inicios en ese foro? Mira, yo descubrí el CELA a través de un vídeo colgado en YouTube, una exploración del Hospital del Tórax llevada a cabo por Delfinito. Que, bueno, yo no sabía ni qué era Delfinito ni qué era el Hospital del Tórax, no sé cómo llegué a parar ese vídeo, la verdad. Pero claro, aluciné tanto porque el vídeo me parece que no está colgado, ¿eh? O sea, mira, desde que me propusiste hacer la entrevista, mira, me puse a buscarlo en YouTube y ya no está. Pero recuerdo que debía ser de los primeros vídeos que se colgaron allí sobre el 2008 o algo así. Y bueno, es que aluciné bastante, tanto con el lugar en sí, el abasto de la exploración, porque el tío se lo recorre entero y por no variar de las pintas que se gastaba el Delfinito, que parecía una tortuga ninja. Bueno.
la verdad. Pero no, la verdad es que me impactó y no sé cómo, en los comentarios supongo aparecería información del Club Zelda, además, lo encontré y bueno, y ya se me abrió un nuevo mundo, la verdad. Sí, mira, eso que comentas es bastante curioso porque creo que en el programa segundo o tercero lo hablaba con Sienar. Hablamos de ese vídeo de Delfinito, no sé si tú lo llegaste a ver, que aparece en callejeros, que va vestido de SWAT, que se cuela en una discoteca. Sí, lo vi también, sí. Y, Posteriormente a este de YouTube, pero sí, lo vi, sí. y este que comentas tú del tórax, este yo también lo había visto, que creo que está partido como en tres partes. Porque... Correcto, sí, porque me parece que en una época que en YouTube no podías subir vídeos de una... los podías subir hasta una determinada duración, me parece que eran 9 o 10 minutos como máximo. Sí, exacto. Y entonces estaba dividido en tres partes, sí. Y es verdad que yo he intentado localizar todo ese material y no he podido localizarlo, no sé si Delfinito lo ha borrado. Pero bueno, no sé, intentaremos conectar con Delfinito, localizarlo, porque también sería muy interesante que apareciera en el programa. Sí, no, la verdad es que a mí me impresionó bastante ese vídeo, ya aparte por la realización, que, hostia, estaba realmente muy bien hecho. Que decir, que no estaba, se notaba que se había tomado su tiempo en grabarlo, que había una planificación detrás, además, todos los planos ahí bien tirados, todo con un trípode, él ahí locutando con toda la calma del mundo, y claro, yo estaba alucinando, porque hostia, se ha metido en un sitio abandonado, a oscuras, que además vigilado, porque por aquellos tiempos ya pertenecía, me parece que a Filmax. Sí, a la Filmax, sí. Exacto, ¿no? Antes de que se convirtiera en el parque audiovisual. Entonces, que se moviera por ahí con esa pachorra, realmente me impresionó. Sí, era la época en la que, claro, éramos una generación que estábamos influenciados por el cine y pues intentamos que los vídeos fuéramos más cinematográficos. Hoy en día es todo lo contrario. Bueno, mira, siguiente pregunta. Sí. ¿Tantos años de exploración, crees que ha habido un progreso en tu fotografía y cómo ves un abandono? Hombre, sí, desde luego que sí. De hecho, a ver, yo veo las fotos que yo hacía cuando empezaba y no termino de reconocerme en ellas. Más que nada porque supongo que, y esto nos pasa a todos los fotógrafos y a los exploradores también, en general, creo que desde un principio lo que intentas es encontrar tu propia voz, ¿no? Como fotógrafo, como realizador audiovisual, o simplemente como alguien que visita estos lugares e intenta transmitirlo, bueno, las sensaciones que le provocan, ¿no? Entonces, claro, sí que yo desde cuando empecé era, bueno, ya llevaba unos cuantos años estudiando fotografía, había estudiado en una escuela de fotografía en Barcelona, había hecho un par de años, aprendí todos los fundamentos de la técnica y, bueno, y ya, bueno, pues ya tenía suficiente bagaje como para empezar a hacer mis primeros pinitos, pero todavía estaba muy verde en el sentido de que no tenía una forma de mirar muy mía. Iba combinando, pues, iba copiando de donde podía. De lo que veía por ahí, de las fotografías que veía de exploradores como, por ejemplo, un señor americano que se llama Troy Paiva, que no sé si te suena. No. No, bueno, yo recomiendo mucho que, si alguien nos está escuchando, que busque su trabajo. Tiene una web que se llama lostamerica.com y es especialista en hacer fotografía nocturna de lugares abandonados y iluminados con geles de colores, ¿no? Hace light painting, eso que le llaman. Entonces yo empecé un poco así también, pero fui evolucionando en mi mirada pues a algo más sobrio, ¿no? Dejé de utilizar grandes angulares, por ejemplo, buscaba también un punto de vista un poco lo más parecido posible a la mirada humana, ¿no? Al acto de mirar. Entonces pues empecé a disparar con objetivos así que tuvieran una distancia focal parecida al ángulo de visión del ojo humano, que sería un 50 milímetros, un 40-45, y poco a poco pues fui virando hacia un estilo así más documental puro y duro, sin estridencias, sin muchos, ¿cómo te diría?
no encuentro la palabra. Artificios, exacto, sí, muchos artificios. Entonces sí, ha evolucionado mi forma de observar, de relacionarme con los lugares también, a partir también de esta manera de retratarlos, ¿no? ¿Crees que esta afición es una contestación al ocio reglado de entretenerse en la sociedad? Bueno, esto depende también de cada uno, de cada explorador. En mi caso hay bastante de cierto, creo. Porque al final la exploración urbana, y no solo la exploración urbana, sino cosas como otras actividades como el parkour, incluso el patinaje de calle, el skate incluso, son actividades que parten de una manera distinta de utilizar el mobiliario urbano, ¿no? De entender los lugares, entender el uso de determinados lugares de una forma completamente distinta para la que fueron diseñados. Entonces, sí, esto es salirte de la norma, esto es salirte del redil totalmente, claro. Te hace pensar de una forma así más crítica. Y claro, la verdad es que... Y en mi caso yo creo que sí, la verdad es que sí. ¿Cuál es el lugar que más te ha impresionado hasta ahora? Hombre, a ver, ha habido unos cuantos, pero el llamado Castillo de Lioner, como conocíamos en el CEDA, realmente yo creo que fue el que más, sí. Sí. Aunque cuando lo visité, fue una visita relámpago, porque fue al final de una matinal de exploración que hice con un compañero que también forero del CEDA, al Argus, Sí. y su señora, Dolpunk, a los que mando un saludo desde aquí. Estuvimos visitando otras localizaciones durante esa mañana, y un poco para rematar la faena me dijo: vente conmigo al Castillo de Lioner, que hacemos una visita rápida y ya volveremos otro día. Y por desgracia no hubo otro día. Entramos, de hecho, mira, incluso ni fui con la cámara de fotos. Llevaba una pequeña cámara de vídeo que me había comprado, era un caprichito, una cámara digital que grababa simulando el efecto un poco de Super 8. Una Digital Harinezumi, creo que se llama. Hostia, la tengo por casa. No conocía yo ese invento, una que imitaba el Super 8. Hostia. Una pijadita de esas que, mira, que de vez en cuando uno me da por comprarse y se arrepiente los 5 minutos, ¿no? Pero tampoco me he arrepentido tanto, porque el único material que tengo grabado de esa localización lo obtuve con esa cámara. Y no salió mal del todo, la verdad. Y la verdad es que, fue una visita relámpago, como te digo. Estuvimos ahí quizás media hora, 3/4 de hora a lo sumo, pero es que, no sé, era realmente una cápsula del tiempo ese lugar. Porque entramos justamente cuando todavía estaba realmente, prácticamente todo entero, y lo que había ahí dentro... Sí, era realmente espectacular. Después de la visita empecé a buscar como loco información sobre el castillo, y que había muy poca disponible en internet, la verdad. Bueno, incluso en hemerotecas de periódicos como La Vanguardia, que ya tenía disponible su hemeroteca online. Entonces sí, algo encontré de la familia que había pertenecido, que eran de la alta burguesía de Barcelona, y que organizaban fiestas ahí y tal, y que aparte un poco la estética del castillo, pues venía un poco de este estilo historicista que se llevaba un poco entre los burgueses, que tenían así ínfulas de aristócratas, ¿no? Un poco que querían un poco dar el salto a la nobleza. A mí me impactó mucho cuando entré. Fíjate que a mí lo que me impactó fue un detalle pequeño, que fui al dormitorio, que si te acuerdas tenía esa mosquitera colgando. Sí. Y había había allí 2 o 3 cartas que obviamente las había sacado alguien de los cajones, y la leí, y era una carta escrita, se nota que estaba escrita con pluma, y la carta estaba fechada, era un poquito antes de que perdiera España la colonia de Cuba, creo que la perdió en 1898. 1898 creo que fue. La carta era 2 o 3 años antes, y justamente hablaban de que estaba yendo muy bien lo que era el tema de la caña de azúcar. Ah, mira. O sea, y yo por ahí fue la primera pista que tuve de que era una familia burguesa que sobre todo se dedicaba a ese negocio, el de la caña de azúcar en Cuba.
Bueno, unos indianos, claro. Sí, Sí. bueno, que mucha gente de esa zona, de esa zona donde estaba esa mansión, justamente Exacto, correcto, fueron de los que emigraron allí a Cuba y hicieron negocio con la caña de azúcar. exacto. Y por ejemplo, ahora a mí la gente me dice, a ver, hay un palacio ahora bueno, que ahora ya está cerrado, pero que se ha puesto muy, muy de moda, que yo también he estado y lo he explorado, que es uno que tiene unas vidrieras guapísimas, que se ve la reconquista de España con los Reyes Católicos, que es así un estilo arabesco, lo tienes que haber visto porque es impresionante. Sí, me suena, Claro, y sí. dices, la gente me dice, hostia, es increíble, lo más bonito que he visto. Y digo, a ver, bonito es, pero también está diáfano. O sea, las cristaleras sí que te cuentan la historia porque eran de un militar carlista, que sí que te explican un Ah, poco la historia, pero claro, yo un lugar con tanta historia como Canlioner, porque sí, vas a Portugal y sí, te encuentras periódicos y cartas antiguas y revistas. Vas a Inglaterra y lo mismo, vas a Bélgica, que eso me ha ocurrido a mí, pero tan concentrada y tanta, yo creo que he visto solamente allí. no, es verdad, la densidad de información que había ahí dentro era tremenda. Era algo que no podías asimilar en una sola visita. Y por eso te digo que, hostia, me sabe muy mal no haber podido volver después. De hecho, joder, si tenía hasta una armadura. Sí, 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 sí. Bueno, y una figura de un Cristo ahí sin cara prácticamente, que se ve Sí. que alguien le había quitado la parte de, sí, sí, bueno, así frontal del rostro. Sí. Vale, pues por ejemplo ahora, háblanos de tu proyecto, a ver si lo pronuncio bien, 26 Abandoned Catalan Gasoline Stations, que para mí es mi Vale. favorito de todos los que tienes. Bueno, Medusa, pues la chimenea ya está puesta, Nero está durmiendo. Como podéis comprobar, esto no es estrés en la carretera, es que ha tocado ir a buscar a Medusa a su casa después de una larga temporada de escaqueo del programa. ¿Qué tal, Medusa? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Ha sido un escaqueo muy merecido, la verdad. Y vamos a hablar de un tema que a ti te encanta. Sí, la verdad es que vamos a hablar de parques de atracciones o de parques temáticos. Piensa que hemos estado hace muy poquito, pues menos de un mes en sitios de este estilo y bueno, pues siempre nos traen bonitos recuerdos y creo que es importante saber el porqué de su construcción y sobre todo desde cuándo vienen funcionando estos parques de atracciones o temáticos. ¿Qué te gustan más, cuando están abandonados o cuando puedes hacer uso de ellos? Un mix. Yo ahí no puedo decir blanco o negro, tengo que decir que gris, la verdad. Bueno, pues esto no es una sección preparada del programa, pero la verdad es que Medusa se ha trabajado bien, se nota que es un tema que le encanta, es un tema también por el que se empezó a interesar en la exploración urbana. Y bueno, Medusa, cuando quieras, tu especial sobre parques de atracciones. Pues comenzamos y nos metemos de lleno en esta magnífica y fascinante historia sobre los parques de atracciones o parques temáticos que tienen su origen en las ferias periódicas de la Edad Media y posteriormente en los jardines de recreo del siglo XVII y exposiciones universales. Pronto estos lugares se convirtieron en un lugar de entretenimiento para el gran público. En ellos se podía disfrutar de actuaciones, acrobacias, de malabarismo y de hecho, a finales del siglo XIX, la gente podía montarse en atracciones como el carrusel o el tío vivo, incluso las primeras montañas rusas. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que te montaste en una montaña rusa, Leone? Sí, era yo adolescente y me mareé muchísimo. De hecho, hicimos una apuesta después de aquello a ver cuántas veces nos podíamos montar más y yo creo que me quedé en la tercera o en la cuarta, pero tengo amigos que llegaron hasta 6. Qué maravilla, ¿eh? Tiempos de la pota, ¿no? Los llamaban. Los tiempos de la pota, adelante. El parque de atracciones más antiguo del mundo lo encontramos en Dinamarca, en Bakken, cerca de Copenhague, y fue inaugurado en 1583. Es importante saber un poco cuál fue su origen y es que tiene que ver con el descubrimiento de unos manantiales a los que se le atribuían propiedades curativas. De esta manera, la zona se convirtió en el lugar de peregrinaje y comenzaron a llegar vendedores ambulantes. Este parque ha pasado por muchísimas etapas con el paso de los años hasta llegar a convertirse en lo que hoy conocemos como un parque de atracciones. De hecho, Bakken continúa con su actividad desde el año de su fundación
Esto es, Leone, hace 440 años. Esto es todo un logro. Pues sí, pues mira, ni me lo imaginaba que los parques de atracciones tenían tantos años y que había sido en Europa, y además en el norte de Europa, y que encima siga en uso. Bueno, pues el segundo lo vamos a encontrar en Austria. Es el Gustl-Prater, que se fundó en 1766 y también sigue activo a día de hoy. A mediados del 19 comenzaron a proliferar más parques de atracciones, como el Blackgang Chine, que se fundó en 1842 en Inglaterra, y uno de sus principales atractivos fue la exposición de un esqueleto de ballena que, ojo, a día de hoy puedes ir a visitarlo si quieres, porque sigue estando ahí. En los años sucesivos se inauguraron otros parques como Tivoli Garden en 1843, Dinamarca, o el parque de atracciones más grande de Reino Unido en el momento, que es el Lake Compounds en 1846. Pero si hay una apertura de un parque de atracciones, podemos decir que destaca bastante. El 1 de mayo de 1851 abrió sus puertas en Londres la gran exposición de los trabajos industriales de todas las naciones, la inaugural de las exposiciones universales digna de tal nombre. Por primera vez, el pueblo encontraba un espacio en el que pasar revista a las innovaciones que se estaban produciendo en su entorno, en su mundo. Este evento creó un modelo de exposición temática y un verdadero parque de atracciones. Pero bueno, aquí en España también tuvimos nuestros parques de atracciones, ¿verdad? Claro que sí. Volviendo a nuestras fronteras, en España, tuvimos que esperar hasta 1899, cuando el acaudalado farmacéutico y promotor inmobiliario Salvador Andreu propone un proyecto de urbanización en la montaña del Tibidabo. Este incluía el funicular, el tranvía Blau y el recinto que conocemos hoy. Barcelona se encontraba en una época de expansión económica. Tenía que reafirmar el poderío que había demostrado en la Exposición Universal de 1888, y una de las formas de igualarse a capitales europeas como Copenhague o Viena pues era tener su propio parque de atracciones. El Tibidabo en Barcelona se inauguró en octubre de 1901 y figura entre los 40 más antiguos del mundo. ¿Tú te esperabas esto, que figuráramos en ese top 40 de parques de atracciones automáticos? Sí, los de Barcelona, sí. Venga, ahí. Muy bien. Bueno, pues abrió las puertas al público y lo hizo con entretenimientos que en aquella época resultaban de lo más curiosos y sorprendentes. Telescopios, prismáticos, columpios, un campo de tiro, espejos, autómatas y una estación de palomas mensajeras, entre otras. Sí, es curioso, pero en aquella época la verdad es que llamaba la atención. Era una atracción. Era una atracción, sí. Durante aquellos primeros años también funcionó como escenario de colares de clavé, bandas militares, ascensos en globo y pues también bandas corales, como te decía anteriormente. Se intentó construir un casino, pero sin éxito, porque para eso ya estaba el casino de la Rabasada a escasos kilómetros, que era un templo al lujo y al despilfarro, que por cierto también tenía su propia zona de atracciones. Hoy tú lo sabes mejor que nadie, Leone, pero solo quedan unas ruinas y algunas leyendas de fantasmas. ¿Esto es así? La leyenda de fantasmas, pues no lo sé. Pero bueno, ruinas sí. Yo lo que sí que estuve en lo que eran las antiguas cocheras, donde se supone que guardaban hacía muchos años los cochecitos estos de la montaña rusa. También estuve en lo que era el lago, que para las barcas, y sí que es verdad que era un cruce raro entre parque de atracciones para la burguesía y casino de lujo. Bueno, pues como buenos amantes del ocio y el jolgorio, que somos los españoles, en España pues fue aumentando el número de estos parques temáticos y de atracciones. Y hoy, sobre todo, os quiero hablar de un parque que no es muy conocido, que tenemos entre nuestras fronteras, y se trata del Parque de Atracciones de Archanda. ¿Te suena, Leone? Sí, pero que teníamos, querrás decir. Sí, teníamos hasta hace muy poquito.
Bueno, pues a principios de los 70, el país vivía los últimos años del franquismo y el régimen agonizaba. La sociedad civil demandaba urgentemente un cambio político, social y económico. Y bueno, Vizcaya era una de las provincias más prósperas de España, debido a la actividad industrial, y durante los años previos a la transición, pues hicieron verdaderos esfuerzos para llegar a la sociedad del bienestar que se estaba consolidando en el resto de Europa. Estaban muy avanzados para su época, la verdad. Fue un parque de atracciones que lo impulsó la Diputación Foral de Vizcaya a principios de la década de los 70 y estaba situado a muy pocos kilómetros del centro de Bilbao. Las autoridades provinciales vizcaínas lanzaron una convocatoria pública proclamando la necesidad que sentía toda la provincia de un lugar abierto que sirviera de recreo a personas de todas las edades, con unas instalaciones que combinasen lo moderno y lo clásico y que ofreciesen el medio para el ocio más limpio y natural. La idea es bonita, ¿no? No, si el entorno es una pasada. Yo he estado en ese monte y cuando fui a una carrera de ciclismo, bueno, una cicloturisma de la Bilbao, y bueno, pude verlo de día. El parque, lo que pasa es que ya lo habían desmontado. De día mucha gente haciendo deporte, como pasa en todas las ciudades que tienen cerca un monte, pues de noche era el picadero, estaba todo lleno de coches de chavalada. El entorno era muy privilegiado y era una pasada. La verdad es que sí. Tuvo una inversión de pasta bastante grande. Ascendió a los 515 millones de pesetas, que viene siendo unos 3,1 millones de euros. Daba trabajo a 130 empleados y en su tiempo se le consideró uno de los más modernos parques de atracciones de Europa. La idea era inaugurar el parque en el verano de 1974, a principios de julio. Pero a pesar de la celeridad con la que se habían llevado a cabo los trabajos, el parque pues, no pudo estar completamente acabado para ese mes y con el verano casi terminado, el Parque de Atracciones de Vizcaya abría sus puertas el 14 de septiembre de 1974 a las 6 de la tarde. Yo no sé si esto era premonitorio, pero que se abra un parque a las 6 de la tarde allá arriba, con el frío que hace en septiembre... Hombre, a ver, Bilbao no es el Levante. O sea, en Bilbao hace mucho frío. Y es un parque, no lo sé. Sí, a mí la verdad es que a mí me resultó siempre muy curioso cuando me enteré de la historia de ese parque de atracciones allí abierto y en septiembre. Y hay que recordar que en septiembre, en aquellos años, ahora ya no, hace calor, pero en aquella época, en septiembre, ya hacía mucho frío. Sí, a ver, el clima que tienen allí... Si la wiki no falla, es de unos 12 grados y medio en septiembre. Piensa que con lluvia y viento, y suele llover y hacer viento, aunque el recinto estuviera en gran parte tapado por las pirámides, yo creo que no tenía que ser muy, muy cómodo, aunque esto te lo digo yo, que estoy acostumbrado a 361 días de sol. Claro, eso te iba a decir yo, para uno de Bilbao debe ser lo normal y no me metas un grado más que me aso de calor. Yo quiero estar en la atracción a 4 o 5 grados, más no. Total. Bueno, pues el día de la inauguración el parque estaba compuesto por las atracciones siguientes. Tenían la pista de karting y la mayor parte de los locales hosteleros. El anfiteatro pues no se inauguró hasta el 75 y aún faltaban por llegar pues atracciones como el mini zoo y las instalaciones deportivas. El parque se fue completando hasta el final de los 70 con zonas verdes, un merendero y un anfiteatro para 4.800 almas espectadoras. Esta iniciativa tuvo una gran acogida tanto por el público como por los medios de información, llegando a recibir a casi 500.000 de personas en el año 1975. Durante sus primeros 3 años de existencia, el Parque de Atracciones de Archanda se convirtió en la principal referencia de ocio en Vizcaya. ¿Y qué atracciones tenía este parque? Bueno, pues había atracciones fundamentalmente para niños, tiovivos, minimotos, coches, forte sobre raíles, fuerte militar, campamento indio, pero también para adultos, como la montaña rusa, el karting, el tren fantasma, el gusano loco...
Este recinto, la verdad es que se lo habían preparado muy bien, porque estaba perfectamente equipado con un gran aparcamiento, cafeterías, restaurantes, puestos de dulces, golosinas, un buffet libre tenían también. La gente de Vizcaya y de otras provincias limítrofes acudían al parque, que vive en la época de los 70 sus mejores años. En el 75, pues inauguraron el Minizoo, que fue muy popular y tenían gran variedad de animales. Y en el 78 se inauguró la piscina, para la cual había que pagar una entrada aparte. Fue durante mucho tiempo la mejor piscina de Vizcaya, aunque según varios textos pues se dice que no estaba en el mejor emplazamiento posible, sobre todo porque siempre estaba el agua helada. ¿Pero que era para los pingüinos del zoo, la piscina, o era para los niños? Ese era el uso B. Uso B, sí. En cuanto al estilo, y es por esto por lo que me gusta mucho este parque, son dos estilos los que conviven en el recinto: las pirámides metálicas y los edificios y elementos brutalistas. Están construidos prácticamente de hormigón. Tenían esas 8 estructuras piramidales, eran de color rojo, y lo más curioso y llamativo es que disponían en cada vértice de una gran linterna que dejaba pasar la luz. Se utilizaban como refugio de la lluvia para atracciones y sobre todo para la gente que estaba allí, dada pues a esa climatología adversa que tenía la zona. Aprovecharon la forma de una de las laderas del monte y se creó ese auditorio del que te hablaba anteriormente, con capacidad para 4.800 personas. Y por ese auditorio, ¿qué tipo de artistas pasaron, Medu? Bueno, pues habían verdaderos artistazos y grupos, como por ejemplo Miguel Bosé, Pachís, Mocedades, Radio Futura, Gloria Gaynor, Mecano, Bertín Osborne, Alaska Dinarama. Entonces, bueno, pues era un sitio que en verano seguro que allí con una rebaquita estabas de lujo escuchando Alaska, la verdad. ¿Y en invierno con un chaquetón? En invierno cerraba. Este parque cerraba en invierno. Bueno, pues además de este anfiteatro, el parque contaba con 6 instalaciones hosteleras, además del chiringuito de la piscina y de un espacio exterior para el esparcimiento denominado las terrazas campestres. La imagen del parque de atracciones de Archanda era algo común en la vida de los vizcaínos y vizcaínas. Había anuncios en prensa casi a diario, cuñas de radio, vallas publicitarias, y su logotipo fue un icono que estaba presente sobre todo en las pegatinas para coches y en las camisetas promocionales. El eslogan de su inauguración fue "La ciudad de la risa", así como "Empieza la fiesta", y el parque de atracciones de Vizcaya siempre está de fiesta, aunque con el paso de los años fue cambiando, al igual que pasaría con el logotipo. En la década de 1980, el plan de un día entero en el parque, pues la verdad es que era muy normal, sobre todo en verano. La asistencia al parque en otoño o en invierno bajaba drásticamente, hasta el punto de que tenían que cerrar muchos fines de semana durante esos meses. Con el paso de los años, consiguieron inaugurar al menos una nueva atracción por año, pero había indicios de que la cosa no iba bien del todo, y eso se vio acentuado con la crisis industrial que vivió Vizcaya entre 1982 y 1984. En el 81, el parque quiso modernizarse para tratar de relanzarse, pero la crisis lo impidió. Y bueno, yo me supongo que esto ya sería un lento degradación del parque poco a poco, cada vez menos gente, cada vez las instalaciones menos cuidadas. Sí, la verdad es que el parque de atracciones de Vizcaya se convirtió en un emblema de la nueva Vizcaya, que había sido cimentada a base de industria, capital y trabajo, pero que con la reconversión industrial de principios de los 80, la verdad es que miraba hacia un futuro incierto. El número de visitantes estimado siempre estuvo muy por debajo de las expectativas de los promotores. La cifra estimada era de 1,5 millones de visitantes al año, pero vamos, que nunca se materializó y siempre estuvieron rondando los 500.000 visitantes. Los precios y los tipos de entradas pues fueron evolucionando, y el año de la inauguración entrar al recinto costaba 10 pesetas para los menores y 20 para los adultos, aunque hay que aclarar que no todas las atracciones eran gratuitas una vez que se accedía al parque.
Por ejemplo, los karts costaban 100 pesetas por 4 viajes y en los primeros años pues el gasto medio en tickets para las diferentes atracciones era de 110 pesetas por persona. ¿Tú esto lo recuerdas mejor que yo? ¿110 pesetas era pasta? No era mucho dinero. Yo que soy más viejo que tú, más anciano, no. Y conocí lo de las pesetas mejor, no era mucho dinero. Lo que sí que se quejaba mucha gente era de lo que costaba ir en transporte público, que era 13 pesetas cuando la entrada de un niño eran 10 pesetas. Entonces la gente sí que se quejaba bastante de este tema. Pero bueno, entre las muchas atracciones cabe destacar pues la casa magnética, el salón de tiro, la tómbola, donde además todos los domingos se sorteaba una bicicleta. Y cabe destacar también la pista de coches de choque con sus impresionantes dimensiones, por la que circulaban en torno a 30 vehículos. La Noria Visión, cuyos 26 metros la convertían en una de las más altas de Europa, y la montaña rusa, con un recorrido de medio kilómetro y más de 75 toneladas de peso. El principal hándicap de este sitio era que el complejo estaba demasiado alejado del casco urbano bilbaíno y su emplazamiento en pleno monte pues no era muy atractivo. Las sinuosas carreteras, el mal estado de la calzada y la estrechez de la misma provocaban importantes retenciones. De hecho, el mismo día de la inauguración hubo atascos de más de una hora tanto para ir como para volver, y la recomendación era siempre pues utilizar el autobús. Pero esto pues mermó la cantidad de visitantes por la incomodidad de tener que depender de unos horarios y unos precios que la gente consideraba que eran bastante elevados, el transporte público. La climatología adversa, la niebla, la lluvia y el viento pues tampoco ayudó mucho, así como el elevado precio de las entradas. Sí que tengo yo dinero, que he dicho que no era mucho, pero bueno, yo me acuerdo que eran 25 pesetas cuando ibas a jugar a los arcade, a las máquinas de videojuegos, eran 25 pesetas la partida. Me he basado en eso, porque era a lo que jugaba yo de niño. Sí que es verdad que la carretera para subir era muy sinuosa y el desnivel era bastante marcado. Bueno, a mí también me ha sorprendido un poco cuando estabas diciendo los visitantes. Yo pensaba, madre mía, pues para subir y bajar de allí arriba y sobre todo de noche. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya nos vamos a que a mediados de los 80 pues se realizó una ampliación de capital por valor de casi 2 millones de euros y a partir del 85 pues el descenso de público se hizo imparable y se comenzó a especular con la desaparición del parque. En el 88 la situación era al límite, ya que solamente tenían 120.000 asistentes y la Diputación Foral de Vizcaya decide hacerse con el 77% de las acciones del parque mediante, ojo, una inversión de 900.000 euros. Con lo cual pasó a ser propiedad pública con el objetivo de mantenerlo, potenciarlo y ampliarlo. Pero en el 89, bueno, pues se vuelven a inyectar otros 50 millones de pesetas para reforzar y relanzar el parque. Se hizo una gran campaña de publicidad y se habilitaron autobuses gratuitos desde el centro de Bilbao. El ejercicio se saldó con pérdidas de 188 millones de pesetas que sufragó la Diputación mediante una partida especial en los presupuestos de 1990. Esto ya... Sí, justo como has hablado al principio de él, el Tibidabo vivió una situación parecida. No así el de Montjuic, porque el de Montjuic sí que desapareció y se desmontaron las atracciones y se vendieron, pero el parque de atracciones del Tibidabo, gracias a los barceloneses que apoyaron que continuara, sí que se pudo salvar. Pues ese mismo año, en 1990, se encargó un estudio de viabilidad que puso de relieve la nula rentabilidad social y económica del recinto. El estudio propuso dos opciones para dotar de competitividad al recinto, pero las dos requerían grandes cantidades de dinero y sobre todo un número mínimo de visitantes que no se había observado, ni en sus mejores momentos. Por lo que, con las cifras en la mano, mantener el parque era demasiado gravoso para la Diputación y las entidades asociadas. Además, hubieron conflictos laborales con la plantilla, que incluyeron huelgas de hambre, parones en horario laboral, reparto de octavillas.
La verdad es que esto, bueno, pues sí, no hizo otra cosa que empeorar la lastimosa situación que ya vivía el parque. Esto fue la gota que colmó el vaso. Los trabajadores reclamaban mejoras salariales y la equiparación con los funcionarios de la Diputación. Estas peticiones se tuvieron presentes a la hora de tomar la decisión definitiva y se acordó la disolución de la empresa y la clausura del recinto. Por lo tanto, después de que en el 90 se anunciara su cierre, el parque de atracciones estuvo en desuso. Muchas atracciones fueron desmontadas o vendidas a un parque de atracciones portugués y la maleza se apoderó del recinto y las instalaciones pues, corrieron peligro de derrumbe y de desprenderse por estar en absoluta ruina. Este parque se puso a la venta en el 2011 por 2,4 millones de euros, pero vamos, no tuvo comprador alguno. El Departamento de Hacienda de la Diputación de Vizcaya usó parte del complejo como archivo de la Diputación de Vizcaya, como almacén, habiendo tenido también otros usos temporales como el aparcamiento de camiones, remolques de los feriantes de las atracciones de fiestas de Bilbao o almacén de decomisos y embargos. Finalmente, la Diputación Foral de Vizcaya procedió a su derribo en febrero del 2018, en el que ya, pues, en julio del mismo año dieron matarile a este centro de atracciones que tantas alegrías trajo a los habitantes de la zona. Pero aunque cerró sus puertas al público, hubieron diferentes proyectos artísticos y culturales que tuvieron cabida de manera temporal en el parque de atracciones, como visitas guiadas, exposiciones de arte, grabaciones de videoclip e incluso la grabación de un documental, Parque de Atracciones de Vizcaya, El Diente del Diablo, cuyo autor es Guillermo Santamaría, que ha intentado rescatar el parque del olvido al que se había sometido. Y estaréis preguntándoos, ¿lo habéis explorado? Bueno, cuando yo me metí en esto, en esta afición, al cabo de los poquitos años, se oían rumores de que pues, es cierto que se estaban haciendo visitas guiadas. Y fui una de las que me metí en la lista de espera y vamos, las entradas se acabaron creo que en 2 días y nos quedamos 600 personas en la lista de espera. Y luego ya pues todo eran un poco las habladurías de compañeros que teníamos por allí que decían que si saltabas la valla había un perro con muy malas pulgas, ¿verdad, Leone? A ver, sí, siempre en los inicios del Urbex en España fue uno de los lugares que de cabecera, de esos mitificados, de que la gente quería entrar a explorar, pero claro, como guardaban documentación oficial de Hacienda y pues bueno, pues tenía seguridad. Con perros también ocurre que creo que, si no recuerdo mal, había un hospital al lado pegado que estaba también abandonado, sí, que creo que ahora ya no está abandonado, que lo han reformado, entonces se ve que era como la misma plantilla de seguridad vigilaba a los dos. Entonces la gente que se intentaba colar, que a muchos los pillaron y los denunciaron, intentaban explorar los 2 sitios a la vez. Yo sí que sé de 2 personas que entraron, vi las fotos y no puedo decir los nombres de ellos por la seguridad de ellos y de la nuestra. Esto es coña, pero es cierto que sí. Yo conozco el lugar por personas que han entrado y lo han explorado y han puesto fotografías del lugar y es cierto que se veía la documentación y se veía todo. Pero bueno, no esperéis algo espectacular si buscáis las fotos, porque las atracciones se las habían llevado. Quedaban las pirámides, el recinto. Era más, como se entendía antes el Urbex, que era más una infiltración que no hacer fotos de lugares intactos. Entonces siempre estuvo muy mitificado. Y yo cuando subí años después y vi dónde estaba emplazado, que además se ve el aeropuerto desde el otro lado y los aviones aterrizar, la verdad es que es un sitio que impresiona muchísimo. Yo no lo he explorado, yo no lo pude explorar.
Sí, de hecho, las visitas guiadas que se hacían, se ve que estuvieron durante una semana haciendo visitas guiadas y fueron al final 500 personas y luego no se volvieron a hacer más porque quedamos 600 en la lista de espera. Y lo que sacan muchas de las fotos de la gente que hacía las visitas guiadas es que habían, por ejemplo, un montón de animales disecados que se habían quedado ahí. Sé que unos cuantos se fueron a Portugal también y otros cuantos animales del zoo se los llevaron a un hombre. Y en ese transcurso del viaje que tenían que hacer los animales de un sitio a otro, creo que los animales se iban también a Portugal. No me digas por qué. Los vagones se perdieron y los animales también. Vaya, qué casualidad, ¿no? Entraron en un túnel y desaparecieron. No sé cómo pasó, pero es cierto que los animales nunca llegaron a su destino. Cosa que luego, cuando lees que el tío al que se los iban a dar lo habían denunciado por maltrato animal, pues te da que pensar. Pero vamos, que no somos aquí nadie para decir qué es lo que pasó con esos pobres bichos. Pero bueno, la verdad es que es un sitio que tiene su miga, que hubiera estado muy chulo visitarlo. Y que bueno, nos hemos perdido porque a día de hoy queda una explanada, no queda absolutamente nada. Pero creo que es importante poder revivir y conocer ciertos sitios que bueno, las nuevas generaciones igual ni saben que existen. Un lugar que fue muy importante en el día a día durante más de una década para los habitantes de la ciudad de Bilbao y de alrededores y como he dicho antes, para los inicios del Urbex, para todos los exploradores yo diría que junto con el Tórax, que también tenía vigilancia, fueron los dos grandes objetivos siempre a entrar, y creo que sí que es una historia que no debe de olvidarse, y para eso está este programa, para que no se olvide. Así que ya sabéis, buscar Parque de Atracciones de Archanda en Google y os llevaréis una sorpresa. ¿Algo que quieras añadir, Medusa? Mira, por cierto, el primer parque de atracciones, no te más preguntar por la montaña rusa. El primer parque de atracciones en el que yo monté fue de niño y fue en el desaparecido de Montjuic, en Barcelona, que tengo el recuerdo todavía, y al poco de que nos llevó la escuela, ese parque de atracciones desapareció, lo desmontaron todo y lo vendieron. ¿Algo que nos quieras comentar? ¿Cuál fue tu primer parque de atracciones, Medusa? Pues mi primer parque de atracciones yo diría que fue el Pola Park en Santa Pola, si es que se puede considerar así, porque es un parque de atracciones que aún sigue en activo, lo que pasa es que sigue en activo en temporada de verano. Pequeñito, de Pola Park ya pasamos a PortAventura, y de PortAventura ya pues incontables veces que nos ha llevado el colegio, el instituto, al Terra Mítica. ¿Has explorado alguna vez un parque de atracciones abandonado? De atracciones, acuático no, atracciones. Atracciones como tal, no. Lo que sí que he explorado han sido unas pistas de esquí en Inglaterra que tenían atracciones también, pero vamos, no había montaña rusa. No, eran unas atracciones era un invento raro aquel que vimos en... Sí. Se puede decir ya dónde es porque tampoco existe ya, es en Sheffield. Eran pistas de esquí y un pequeño parque de atracciones muy pequeñito que también quiere imitar como un zoo o algo así. Eso también fue un día muy chulo, que nos nevó además, estando explorando. Ya te digo, hizo un frío impresionante. Además, la llegada a ese sitio era espectacular, porque era como si hubieran desvalijado 50 casas con decoración de los 70, imaginaros Inglaterra en los 70, los muebles, y todos esos muebles estaban puestos en la carretera que subía al sitio de manera apocalíptica a los lados. O sea, fue muy chulo, la verdad, esa exploración. No sé por qué, pero Inglaterra en los años 70 yo asocio un papel de pared y té. ¿Algo más que no quieras comentar, Medusa? Nada, por mi parte espero que os haya gustado. Vale, pues por ejemplo ahora háblanos de tu proyecto, a ver si lo pronuncio bien, 26 Abandoned Catalan Gasoline Stations, que para mí es mi favorito de todos los que tienes. Vale, mira, este proyecto lo empecé en 2011, que en un principio no iba a ser sobre gasolineras abandonadas. Era más que nada, bueno, esto surgió de una serie de excursiones que empecé a hacer por las carreteras nacionales y comarcales de Cataluña, un poco inspirado en parte también por toda la tradición esta americana del road trip, de la carretera de Jack Kerouac,
el Easy Rider, la película Easy Rider, todo el mito de la carretera, ¿no? Con C mayúscula, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, acostumbrado a ver tantas imágenes, pues yo qué sé, pues de los diners, de los autocines, de las gasolineras abandonadas también, evidentemente. Americanos, yo pensé, a ver, ¿qué equivalente podríamos encontrar en las carreteras de aquí? ¿No? Las españolas, bueno, ¿qué piensas? El Putin Club, el Toro de Osborne y tal. Sí. Y un poco todo esto ya empecé a documentarlo. Toros de Osborne no, porque aquí en Cataluña tenemos pocos, y también porque decidí un poco acotar el ámbito geográfico a Cataluña. Más que nada porque es donde vivo y de donde me siento legitimado, ¿no? Para hablar, decir, en plan, estoy hablando de algo que es mío también, que culturalmente pertenezco, que me es mucho más, que es cercano, ¿no? Entonces, bueno, empecé a explorar este tipo de lugares, ¿no? Sobre todo, pues mira, tramos de la antigua Nacional 2, como la Panadella, lugares que no están abandonados del todo, pero que ya ves de que ya han cumplido un poco su ciclo vital, ¿no? Sí, son de otro tiempo. Que son de otro tiempo, exacto, que han quedado así un poco anacrónicos. Entonces, bueno, empecé a acumular bastante material de archivo. Y bueno, llevaba ya pues unos 4 o 5 años recopilando este tipo de fotos y también teniendo también una lista de localizaciones también obtenidas a través de Google Maps y cartografía sin hilar. Y más o menos cuando me enteré por el verano de 2016 que iba a ser padre, entonces claro, me di cuenta, hostia, que mucho tiempo para hacer fotos no vas a tener a partir de ahora. Entonces, con todo lo que tienes empezado, estaría bien que por una vez terminaras algo, ¿no? Porque yo soy de ese tipo de personas que, mira, por lo menos era de los que tendían a empezar las cosas, pero nunca sabía si las iba a terminar. Y por aquella época había descubierto el trabajo de un artista norteamericano que se llamaba Edward Ruscha, que era es, porque todavía vive, me consta, el hombre, un artista que surgió durante todo el movimiento pop de los años 60 en Estados Unidos, un tío que trabaja el grabado, la pintura, la ilustración y también la fotografía. Y uno de sus trabajos más famosos es un libro de fotografía que se llama 26 Gasoline Stations. Y el libro literalmente va de lo que te pone en el título, 26 gasolineras. Son fotos de 26 gasolineras a lo largo de la Ruta 66 que el tío se encontraba en sus viajes desde su casa, que el tío me parece que es de Oklahoma, hasta Los Ángeles. Y bueno, hizo este trabajo que está considerado pues el primer libro de artista, ¿no? El primer trabajo artístico que tiene que tiene el libro como soporte. No un libro de fotografía, sino un objeto artístico que es un libro. Entonces, este es un libro que ha sido versionado, parodiado, homenajeado un montón de veces. Y si te pones a buscar por internet hay un montón de reinterpretaciones del libro y yo me dije, bueno, pues mira, me voy a apuntar yo también al carro, a esta tradición de reinterpretar a Ruscha y digo, a ver cuántas gasolineras tengo fotografiadas. Voy a tener como media docena o unas 10 o algo así. Y repasé mi lista de localizaciones en un espacio de 6 meses, pues terminé de fotografiar a las que me faltaban. Al final tendría solo unas 40, 42 y hice una selección final de 26 y ahí quedó el proyecto. Ya te digo que a mí sí que es de todos los que tienes, a mí es el que más me gusta. Sí que le noté yo que esto que le llaman la americana, creo que le llaman, es estas obras que intentan mostrar pues cómo es la vida. Así que ellos sí que tienen como una mítica. Bueno, los norteamericanos hacen la mítica de todo, pero bueno, sí, eso también es verdad. A ver, es un país que tiene 300 años de historia, pues los mitos se los tienen que ir inventando sobre la marcha. Sí. Pero sí que es cierto que en el tema de la carretera sí que es cierto que ahí nos han influido a todos. Desde luego, sí. Pero una barbaridad. Y sí, yo conozco la obra de Kerouac, conozco La carretera, la he leído, Los vagabundos del Dharma, que a mí me gustó más. Esa a mí me gustó más. Y ya te digo que yo sí que te lo noté, la idea, y lo que me gustó es que se nota la influencia, pero que se queda en influencia. Luego, por así decirlo, ese proyecto tiene su voz propia. Sí, es que de hecho eso lo tuve muy presente siempre. A ver, yo aquí no tienes que hacer, no estoy aquí para hacer un pastiche, aquí una copia de algo que ya se ha hecho. En plan, aquí si copiamos es para llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Yo creo que
bueno, no sé si fue Picasso el que dijo eso de los buenos artistas copian y los realmente buenos roban directamente, ¿no? Entonces, aquí lo que realmente es importante, yo creo que aquí es tener una serie de influencias, no esconderlas, reconocerlas, pero hacértelas propias, ¿no? Hacértelas realmente tuyas y para hablar de algo que realmente es tuyo. Entonces, yo creo que sí, por lo menos es lo que intenté y mira, veo que si la idea ha llegado, la verdad es que estoy muy contento, sí. Sí, no, a mí llegar me ha llegado, te lo digo. ¿Hacia dónde se encamina el mundo Urbex en España? ¿Qué futuro le ves? No sabría qué decirte. A ver, claro, es que estamos en un mundo tan cambiante también que no. Cualquier predicción que puedas hacer ahora, quizás dentro de un mes ya no te sirve de nada. A ver, yo veo que el interés por este tipo de lugares, por esta actividad, sigue vivo. Está no de la misma manera. La gente que ahora, bueno, las nuevas generaciones que van subiendo y que se van incorporando, lo viven de una manera seguramente muy distinta a la que la que vivimos nosotros en su momento. Pero creo que, a ver, mientras exista este interés por las ruinas, por los vestigios de la gente que nos ha precedido en el tiempo, yo creo que esta afición seguirá viva, desde luego. ¿Y qué te pareció la llegada de YouTube, lo fuerte que pegó? Bueno, a ver, yo creo que YouTube marca un antes y un después, supongo, ¿no? También, ya no solo a nivel de lo que es nuestra afición de Urbex, sino ya a nivel generacional. Y cuando digo YouTube, también habría que englobar ahí ya la generalización total del uso de Internet a través de los smartphones y aplicaciones no solo como YouTube, sino también las redes sociales como Instagram y ahora TikTok también. Estas redes que ya son herramientas de comunicación muy visuales. ¿Spaghetti western o western americano? Mira, me quedo con el spaghetti western y del western americano el que aparece a partir de los 70, que creo que está más emparentado en espíritu con spaghetti western, con Sam Peckinpah y ya cuando empieza a hacer Clint Eastwood sus primeros trabajos como director. Más que nada porque el spaghetti western, más que nada porque creo que es más sucio, es más realista, es más, creo que retrata muy bien lo que es la condición humana, la carrera de ratas que es vivir en este mundo, ¿no? Con personajes totalmente amorales que miran solo por sí mismos y que no les importa pisar a quien sea para conseguir sus objetivos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el trabajo de Sergio Leone a mí me llega más que el de John Ford, que aunque lo aprecio, ¿no? Realmente cinematográficamente hablando, claro, yo no me voy a negar la relevancia que tiene, ¿no? Y la maestría, pero a mí me llega más el spaghetti western, sí, o el euro western para ser más correctos, no tan peyorativo. Exacto. Pues mira, Sí. te voy a comentar una cosa, fíjate, y esto lo sabe, poca gente, mis allegados. Yo cuando me quise dedicar al audiovisual fue cuando, atención, con 14 años vi mi primera película de Sam Peckinpah, que fue Grupo Salvaje y en versión original. Buah, Ahí dije, buenísima. Joder. Yo me quiero dedicar al audiovisual, lo tuve claro. Hombre, como para no querer, joder, es que realmente cogiste ya El referente. Una influencia. Sí, y luego ya en la Filmoteca de Barcelona, cuando ya han pasado su obra, pues obviamente he ido de cabeza a verla. Odulo en la Alta Sierra, Mayor Dandy, todas estas las vi en pantalla grande en la Filmoteca. Y mira que las tenía vistas y revistas y aburrido de verlas, pero hostia, en pantalla grande. No, hombre, sí, no, es una historia completamente distinta. Sí, por ejemplo, me ocurrió con Sergio Leone, con Hasta que llegó su hora, que la tenía machacada de verla. Y la vi en los cines, tú los conocerás, los cines Verdi, que no sé si existirán todavía. Sí, todavía existen, ¿eh? Todavía existen. Creo que es de las pocas sagas estas un poco sí. de cine independiente que siguen en pie en Barcelona, sí. Y tú fíjate que la veías en la tele, la peli te gustaba, pero tenía un tempo muy lento. Y me acuerdo que cuando la vi en pantalla grande,
que fue de las primeras películas que fui a ver, que llevé a mi mujer y me dijo, no me lleves a ver películas tan lentas. Cuando la vi en pantalla grande, se me pasó volando la película. O sea, me podría haber vuelto a meter otra vez a verla 2 veces seguidas. Se me pasó en un suspiro. Y es porque eran películas que estaban pensadas para proyectarse en una pantalla de cine, no como hoy en día. Correcto, sí, es que es exactamente por eso. Sí, yo creo que estas películas tienen un poder así de envolvente, de realmente de meterte dentro de la historia, que es más que nada por esta naturaleza que tienen, ¿no? De que fueron pensadas para ser proyectadas en pantalla grande, ahí en un escope ahí tremendo, y es por eso, sí, esa capacidad que tienen de atraparte y meterte dentro de la historia. Sí. A ver, que por ejemplo, yo que sé, el Netflix, el Amazon y todo esto está muy bien porque hay pelis que yo no había vuelto a ver en años y las he podido ver y restauradas y en buenas copias, pero no, la experiencia de ir al cine no, es imposible. No, y con un buen proyector ahí, una sala... Eso, condiciones, con buen sonido, esto es imposible. Es inigualable. Eso yo a mí siempre lo diré, yo una de las mayores impresiones que me llevé en mi vida en una pantalla de cine fue cuando proyectaron en el Festival de Sitges Blade Runner con una copia de 70 milímetros. Eso fue acojonante. Yo dije, es que la estabas viendo la película y es que te quedabas con la boca abierta. Y era una película que tenía ya 30 años. No puedo imaginar. 30 años tenía la película y es que no le veías las juntas, no le veías los cosidos por ningún lado. La peli te la tragabas del tirón y salías como si hubieras vivido en otro futuro, en otra tierra. Era impresionante. Y yo creo que eso las películas lo han perdido mucho. Sí, claro, a ver, ahora ya no está, eso que comentabas, ¿no? Ya no está el formato final para que piensen que están pensadas las películas, ya ha cambiado, ¿no? Y es directamente el streaming y, bueno, claro que la gente, mira, cada vez ves unos pantallotes ahí en 4K, 6K o que sea en casa de la gente, que te cagas, ¿no? Pero realmente no es comparable ni mucho menos. No, yo soy de los que se compró el pantallote como dije, bueno, vamos a ver, que yo por suerte sigo yendo al cine, aunque cada vez me interesa menos lo que proyectan, pero bueno, sigo yendo al cine. Y lo dije, venga, voy a esto como sustituto y para volver a ver las películas aquellas que me encantaron. Pero no, ni se le acerca, es que ni se le puede acercar, ni de coña. ¿Y qué tal esas carreteras de Almería, que se acercan mucho a esas americanas que tanto te gustaban? Bien. Tengo pendiente volver, porque a ver, durante un tiempo estuve yendo bastante asiduamente a Almería. La familia de mi mujer es originaria de ahí. Entonces tenemos, bueno, toda la familia vive ya aquí en Cataluña, pero conservan la casa del pueblo y van de visita un par o 3 de veces al año, y cada verano pues acostumbrábamos a ir a pasar una semanita ahí, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente era ir ahí, coger el coche y empezar a explorar esas carreteras, sí. Es que no parece España, es que parece que... No, es tremendo, sí. Parece un Mojave. Sí. O yo qué sé, el desierto de Gobi a ratos también, ¿sí, no? Sí. Es realmente un sitio bastante marciano. Y una cosa que me gusta mucho de Almería es la luz. La calidad de la luz que, sobre todo a la hora de hacer fotos, se nota muchísimo. Sí, no, el tema de luminosidad tremenda. Te salen unos cielos azules. Sí. Impresionante. Y eso sin filtros ni nada, ni polarizadores, ni nada de esto, no. ¿Tienes alguna consideración final respecto a todo lo que has dicho? Bueno, no, yo espero poder seguir visitando este tipo de lugares mientras la salud y mis posibilidades económicas me lo permitan. Que, bueno, lo primero ya solo podemos cruzar los dedos, y lo segundo, pues tampoco es tan caro. O sea, yo espero poder seguir haciendo esto durante muchos años, la verdad. Yo creo que sí, porque mira, por ejemplo, yo también con el tema económico, ahora como se ha puesto la vida, no estamos todos para coger un coche e irnos lejos, y estoy descubriendo cerca de mi área, de donde yo vivo, unos lugares increíbles que no tienen que envidiarles a los que me encontraba cuando hacía muchos kilómetros, y que por siempre estar fijándome en lo que había más lejos, no me había dado cuenta de lo que tenía al lado de mi casa. Sí, no, es que al final supongo que todo es una cuestión de prestar atención y fijarte en lo que tienes cerca también, porque no hace falta irte muy lejos, ¿eh?
Yo, de los últimos años, la mayor parte de los sitios que he visitado, que he fotografiado, están en un radio de como máximo 100 kilómetros de mi casa. Sí, 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 Y sí. a veces ni salgo de mi ciudad. Últimamente es lo que hago. Me dedico a pasear pues por los barrios y si veo un agujero ahí en una valla de un solar, me meto. Así que quizás es exploración urbana pues de baja intensidad, podríamos llamarle, ¿no? Bueno, Pero exploración urbana. es exploración urbana, exacto, es exploración Sí. urbana. O sea, que ahora las redes sociales nos han acostumbrado mucho a la casita de muñecas y no solo el Urbes es eso. Correcto. Exacto. Pues Xavi, yo para mí un placer haber hablado contigo. Espero que para ti hayas estado cómodo y te haya gustado la entrevista. Y Yo enca- dime. No. La verdad que ha sido un placer y te agradezco mucho haber tenido este rato para charlar. Y bueno, pues ya sabes que las puertas de la hora del explorador urbano estarán siempre abiertas y esta es tu Muchísimas casa. gracias. Fuerte abrazo. Igualmente. A ver, sí, pongo el intermitente, ¿ves? Así se hace, sin enfadarte con nadie. Y ahora accedemos a la autopista. Es que no sé qué te pasó el otro día cuando estábamos hablando de la urbanización fantasma, que te pusiste... Pero porque habían dos imbéciles dando por culo que no sabe conducir aquí la gente. Bueno, aquí hay que conducir tranquilo. Mira al idiota este, ¿te quieres quitar? ¿Te quieres quitar, imbécil? ¿Será idiota? Bueno, a ver, vamos a hablar hoy de la urbanización... Bueno, perdón, la mansión del narco, del empresario, de un simple señor del norte de Europa que venía a veranear aquí a España. O de una persona que le gustaban los deportes acuáticos. Porque con esa pedazo de escalera que comunica con el mar, ¿quién no te dice que era surfista, kayakista? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción al lugar. Por desgracia, en esta ocasión no nos pudo acompañar Urbes Nero. No era posible, había que entrar sigilosamente. Nero no es el explorador más sigiloso del mundo. Va como un Miura de cabeza hacia un agujero, se mete. Si ve algo que no le convence, ladra. Pero bueno, lo hemos sustituido por humano de dos patas, en este caso Urbes Chef, que se vino con nosotros. Y sobre todo tenemos que darle las gracias a Ardilla, porque realmente todos andamos tras la pista de este impresionante lugar y fue Ardilla quien lo encontró. Así que le queremos dar las gracias a Ardilla desde este vehículo. Yo lo encontré y Ardilla lo localizó. Explícanos eso, yo lo encontré y Ardilla lo localizó, no lo entiendo. Porque yo llegué a través de varias pistas que me encontré por internet a esa casa, a este chalet. Lo que pasa es que Ardilla fue quien lo localizó en el mapa y quien le pudo poner la latitud y la longitud. Bueno, venga, 50% para cada uno. Claro. Vamos ahora a empezar este impresionante chalet, fortaleza, llámalo como quieras. Pues para ti es uno de los lugares más mágicos que has explorado y que mejor recuerdo te llevas. ¿Por qué? Sobre todo porque la cocina era igual que la del Príncipe de Bel-Air. Igual. Y cuando digo igual, son prácticamente los muebles, aunque de otro color, la lavadora, las freidoras que tenía empotradas en la bancada. Era como estar en la serie El Príncipe de Bel-Air, pero a la española. Para mí, cuando veáis el vídeo, veréis que las personas que eran los dueños de esa casa tenían un gran poder adquisitivo. Aún así, yo creo que lleva muchos años cerrado y posteriormente abandonado, porque es que cada habitación tenía una televisión. Pero es que incluso la cocina tenía televisiones enquistadas en los muebles y eran televisiones bastante antiguas. Yo creo que era de finales de los 70, 80, ¿no? Yo diría que de los 85, 87 máximo, ¿eh? Porque yo recuerdo esas teles. Claro, Medusa llega y dice, esa del 85, esa del 87. Más o menos. Bueno, el asunto es que yo por lo menos vi, no exagero, 9, 10 televisiones en la mansión. Más luego que tenían el interfono, que era con tele, y era como una caja metálica, parecía una caja fuerte, todo de metal. Y a mí una de las cosas que más me sorprendió fue también el ascensor, porque es que la casa tiene varios niveles hasta que llega
casi al mar, y allí, como ha comentado Medu antes, hay unas escaleras que bajan, y es un ascensor que es como una especie de torreón, que bajaba directamente a la cocina. Sí, a ver, es curioso que una casa como tal tenga el ascensor en la parte de fuera de la vivienda, aunque luego comunique exclusivamente a la cocina, que dentro. Es bastante curioso, la verdad. Era como un ascensor que sobresalía de una terraza que daba al exterior, pero cuando hablo del exterior es que era que estaba construido como una especie de torreón por el que la gente salía con el ascensor, que yo supongo que sería para los proveedores de la cocina y también para salir los dueños. Y luego, pues bueno, según ibas bajando niveles, había abajo como una casa redonda, que era donde estaban los dormitorios, con un jardín en medio. Y ya íbamos bajando y había jacuzzis, había piscina. Y luego, pues, más abajo había pues la habitación o la casa, porque era como una casa de la que se enamoró Medu, que es una especie como de sala de copas de baile con barra. Y explícanos por qué te enamoraste de ella. Porque tenía unas vistas realmente espectaculares. Se veía el mar, se veía la ciudad de lejos, y la verdad es que el ambiente que había en ese pequeño habitáculo, que funcionaría como discoteca, porque encontramos bastantes equipos de sonido, altavoces y demás. La verdad es que era un sitio espectacular, pero si os queréis hacer de verdad una idea de cómo era la estructura de esta casa, era un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Pensar en bancales de cultivo. La parte de arriba era la entrada, el siguiente escalón era la casa, el siguiente escalón es lo que acaba de comentar Leone, el tema de la sala esta de fiestas, discoteca, pero es que en el siguiente había una piscina. Y luego bajabas al siguiente y había como una especie de parque. Y luego ya pegado a la roca, al acantilado, habían unas escaleritas que estaban para no ir a las escaleritas, en las cuales tú bajabas directamente a la playa. Y luego también lo que más nos impactó fue la primera habitación que vimos cuando entramos, que era la casa del servicio, era una habitación llena de estanterías solamente para tener cintas de VHS, que esa debía ser de la de seguridad. Era como una casa de invitados en realidad, porque tenía su cocina, su baño, su habitación, y luego en el comedor tenía unas estanterías que se podían mover y se veía la pared. Igual vete a saber si no tenían ahí también oculto un armero. Eso nunca lo sabremos. Yo me inclino más porque eran cintas. Pues bueno, un lugar muy, muy, muy especial y que esperemos que dure muchos años. La misteriosa mansión de el narco, el mercenario, el oligarca, el empresario, vaya usted a saber. O un deportista, o sencillamente alguien que tenía dinero. No tiene por qué ir con malas intenciones en esta vida. Para nada, ¿por qué tiene que ir con malas intenciones? Oye, tú no tienes un armero escondido detrás de una habitación llena de cintas de VHS, con cámaras de esas que eran cuadradas, gigantes en todas las esquinas. Tú no tienes por qué hacer eso si eres un deportista, ¿eh? Saludos, exploradores. A veces, mientras exploras lugares olvidados, te encuentras con situaciones que te hacen sentir alegre, como cuando aparece un grupo de chavales de no más de 12 años con viejos planos que deben de sumar más años que ellos, cantimploras de agua y pequeñas linternas de dinamo. Se nota que son sus primeras exploraciones. Cuando te ven la equipación, murmuran que en el futuro ellos también quieren cascos y grandes linternas. Les faltará material, pero desde luego lo que les sobra son ganas y energías. Contento por dentro, delante tuyo puedes ver que la afición está más viva que nunca en las siguientes generaciones. Tanto nosotros como ellos volveremos a repetir otro fin de semana. Es lo que tiene el Urbex, que es adictivo. Os deseo que tengáis mucha suerte en todo lo que hagáis y os mando un fuerte abrazo.